corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Antes de que la gente crea en Jesús, ellos no tienen otra opción. Pecarán repetidamente, pero después de la conversión sí tienen una opción. En la conversión, un nuevo creyente es liberado de su antiguo amo, el diablo. Él ya no está obligado a cometer los pecados que cometía antes. Liberarse de los viejos patrones implica un proceso llamado consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Hoy aprenderemos de qué se trata todo esto. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Busca ahora en el libro de Romanos, capítulo 6, en el Nuevo Testamento, donde aprenderemos cómo los creyentes han sido rescatados del pecado habitual. Permíteme comenzar hoy con una pregunta. ¿Cómo te va en tu batalla contra el pecado? ¿Tuviste algunas victorias la semana pasada? ¿Tuviste algunas derrotas? ¿Por qué tuviste esas derrotas? ¿Te has tomado el tiempo para analizar? Y cuando te hablo de nuestra batalla contra el pecado, no solamente pienso en los grandes pecados, como el asesinato, el adulterio y la extorsión, y tal vez el engaño a un nivel enorme, quizás las adicciones a las drogas o al alcohol. Todos lo sabemos. Y hay algunas personas que a lo mejor están escuchando este mensaje y han cometido uno o varios de los pecados que acabo de nombrar. Pero también estoy hablando de algunos pecados más respetables como la ira. ¿Hasta qué punto la ira se interpuso en tus relaciones esta última semana? ¿Y qué pasa con la envidia? ¿Tú envidias a los malvados? ¿Tú envidias a los ricos? ¿Tú estás enojado por la forma como te va en la vida? ¿Cuáles son esos tipos de problemas? ¿Qué pasa con el problema de la lujuria? En un servicio, un domingo por la noche, un hombre se me acercó y me dijo: «Mi esposa me dejó, estoy solo». Y continuó diciendo: «Los pensamientos asaltan mi mente, la tentación de ir a esa computadora es muy fuerte». Recientemente estaba con mis compañeros de oración y en la conversación salió a flote la confesión acerca del hecho de que nuestras mentes están siendo asaltadas hoy en día por la sexualidad en todas las formas. Y la gente está perdiendo esas batallas, y no solamente los hombres están perdiendo la batalla. ¿A dónde nos dirigimos desde aquí? Somos criaturas de hábitos y desarrollamos hábitos de pecado, y nos decimos a nosotros mismos todo tipo de mentiras acerca de cómo no somos adictos o no tenemos un gran problema real. Estaba pensando en las palabras de Mark Twain. Recuerda que él dijo: «Por supuesto que puedo dejar de fumar. Lo he hecho al menos 1000 veces». Él tal vez dejó de fumar durante 1 hora cada vez. Él podía dejar de fumar cada vez que quería hacerlo. D. L. Moody dijo que cuando se convirtió, pensó que desde ese momento su batalla con el pecado había terminado. Pero luego dijo: «Descubrí que en realidad me estaba alistando como soldado en una nueva guerra». Los ataques del pecado continuaron siendo fuertes. Este mensaje aborda esos temas, pero puede que hoy me estés escuchando y simplemente estás investigando el cristianismo, o estás escuchando este mensaje porque alguien quería que lo hicieras y quizás preferirías no hacerlo, pero ahí estás escuchándolo. Tal vez me estás escuchando a través de Internet, la radio o cualquier otro medio. ¿Podrías mantenerte escuchando un poco más? ¿Seguirías escuchando? Aunque este mensaje está dirigido principalmente a nosotros como creyentes en Cristo, tiene implicaciones para todos, y al final del mensaje quiero incluirte en él y darte la oportunidad de poner tu fe y confianza en un Redentor que realmente libera a la gente de sus pecados. Así que ahí es hacia donde vamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Bueno, déjame hacerte otra pregunta. ¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? Esa es parte de la letra de una canción y hoy te pregunto, ¿tú estuviste allí? Recuerdo que de niño escuchaba la canción y pensaba, bueno, eso en realidad es algo tonto, no estuve allí. Hace 2000 años Jesús fue crucificado, estoy seguro de que no estuve allí. Pero luego, cuando empecé a estudiar la Biblia, descubrí que sí había estado allí.
en el sentido de que Jesús murió por mí y por lo tanto mis pecados fueron depositados sobre Él. De esa forma yo estaba allí cuando mi Señor fue crucificado. Y ahora tomemos nuestras Biblias y te invito a hacerlo, y la abriremos en el libro de Romanos capítulo 6. Este es un pasaje muy importante de la Escritura y descubriremos algo más. No fue que simplemente estuvimos allí por el hecho de que Jesús murió por nosotros, sino que además Dios nos identificó con Jesús y cuando Él murió en esa cruz sentimos que de alguna manera también morimos. Échale una ojeada al texto. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 6 versículos del 5 al 7, dice: Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Así que Dios nos puso en Jesús para que la historia de Jesucristo llegara a ser nuestra historia. Y entonces hay otra forma mediante la cual estábamos allí cuando crucificaron a nuestro Señor. Así que, para decirlo claramente, Jesucristo murió por mí, me liberó de la pena del pecado y yo morí con Jesucristo y eso me libera del poder del pecado. Por eso cuando cantamos, Roca de los tiempos, hendida por mí sea, del pecado la doble cura. Sálvame de su culpa, sí, y de su poder. Te digo que en la cruz hay una doble cura para los pecadores como nosotros. Ahora, lo que el apóstol Pablo hizo fue que pasó por una serie de pasos y comenzó con el primer paso, que se llama conocer. Por ejemplo, inclusive un poco atrás, el versículo 3 dice: ¿No sabéis que todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y en el versículo 6 dice: sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Hay algo que debes saber y es que cuando Jesús murió, si tú eres creyente, tú también moriste allí. Tú puedes pensar, bueno, no me siento muy muerto, y si hubieras visto mi vida secreta la semana pasada, sabrías que no estoy muerto al pecado. Ahora bien, Pablo sí dijo que el pecado no está muerto. Eso te lo explicamos la semana pasada, pero él dijo que estamos muertos para el pecado, y entonces tú dices, no me siento muerto. Bueno, ¿qué te parece esto? Estás llevando a alguien a la fe en Jesucristo. Quieres que crea en el Evangelio y entonces esa persona te dice, no siento que Jesús haya muerto. Simplemente no siento que haya muerto en la cruz. Tú dices, oh, perdóname, tú no sientes que Él haya muerto. Es irrelevante la forma como te sientas. El hecho fue que Él murió. O alguien más puede decir, voy a orar para que Jesús muera por mí. Y tú le dices, bueno, no entiendo eso en absoluto. ¿No entiendes que Él ya murió? Y no importa cómo te sientas al respecto. Es tan tonto orar para que Jesús muera por ti como lo sería orar para que Él te crucifique cuando Él muera. Eso es igual de tonto porque la Biblia dice que cuando Jesús murió, tú también moriste. El poder y la obligación que tú y yo tenemos para pecar se acabó. Eso fue lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, Pablo nos dijo en el libro de Romanos capítulo 5 que estábamos en Adán, teniendo que obedecer todos los dictámenes y pecados de Adán. Ahora estamos en Jesucristo, con nuevas obligaciones y no tenemos ninguna obligación para servirle al pecado. Él estaba hablando acerca del poder reinante del pecado en nuestras vidas. Así que, en primer lugar, dijo, tienes que entender eso. ¿Tienes fe en que Dios hizo la provisión en la cruz para que el poder del pecado en tu vida sea totalmente quebrantado? O, con más exactitud, Él realmente lo rompió en la cruz. Y luego viene el siguiente paso que Pablo dijo, y se trata de considerar. Tal como mencioné antes, prefiero la palabra considerar que la palabra pensar, aunque ellas significan lo mismo. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Considéralo como algo cierto. Y señalé que el hecho de considerarlo no hace que nada sea cierto. Si tienes $1,000 en el banco y están ahí, entonces puedes considerar emitir un cheque basado en esa cantidad de dinero.
Tú puedes considerar que eso es verdad, pero tú sabes que eso podría ser cierto inclusive sin que lo consideres. Tú nunca usas el dinero. Es cierto que tienes $1,000, pero nunca consideras que sea verdad. De esa forma no tiene ningún valor para ti. Por otro lado, no puedes crear una situación en la que digas, voy a considerar que es verdad y eso lo hará verdad. Como la esposa que le dijo a su esposo, por supuesto que todavía tenemos dinero en el banco. Mira todos los cheques sin usar en nuestra chequera. Tú no puedes crear dinero considerando que efectivamente crees que lo estás creando, pero sí puedes considerar algo que efectivamente es verdad. Tal vez esta ilustración ayude. Hace muchos años, en el vestíbulo de la iglesia Moody, después de un servicio, una mujer se encontró conmigo y me dijo, «¿Sabes? Estoy viviendo con un hombre y no estamos casados». Y continuó diciendo, «Sé que eso es un pecado y quiero salir de esta relación, pero no hay manera de que él esté dispuesto a separarse de mí». Entonces le dije, «Bueno, lo que necesitas hacer es mudarte. Recoge tus cosas y múdate». Ella contestó, «No es algo tan simple. Yo soy la dueña del apartamento». Muy bien, ahora veo que no es algo tan simple, pero le dije, ¿tú no entiendes que tus obligaciones con este hombre han terminado? Quiero decir, tú eres la dueña del apartamento, estás en territorio conquistado. Puede que él sea más grande que tú, puede que sea mucho más fuerte que tú, pero ese no es el asunto. Tu obligación ha terminado. Estás muerta a cualquier obligación para él. Ella me contestó, pero él no se irá. Así que le sugerí, y no sé si ese fue un buen consejo o no, pero le dije, tú sabes, yo llamaría a la policía y haría que viniera y que se llevara a ese hombre a otro lugar y que, con un poco de ayuda de la policía, le ayudarán a entender por qué no debe volver nunca más. De esa manera es como me ocuparía de eso y luego conseguiría una orden de restricción contra él, porque tú no tienes ninguna obligación con él. Fíjate en algo, ese es un ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros. Estamos parados en territorio conquistado. No tenemos ninguna obligación de pecar, pero el pecado va a venir y nos va a decir, «Oh, todavía tienes una obligación conmigo». No tenemos ninguna obligación y es necesario que entiendas por medio de la fe, por medio del ministerio del Espíritu Santo basado en la palabra, que nuestra obligación con el viejo hombre, como a veces se le llama, ha terminado. Los cristianos estamos parados en territorio conquistado. No tenemos ninguna obligación de pecar, pero el pecado va a venir y nos va a decir, «Oh, todavía tienes una obligación conmigo». No tenemos ninguna obligación. Y es necesario que entiendas por medio de la fe, por medio del ministerio del Espíritu Santo basado en la palabra, que nuestra obligación con el viejo hombre, como a veces se le llama, ha terminado. Ahora bien, tal vez lo que esa mujer necesitaba hacer era unirse a un grupo de apoyo y tal vez podría llamarse mujeres jóvenes que quieren deshacerse de los hombres que no las dejan solas. Podría ser un grupo de apoyo con muchos participantes. Sí, sé que te puedes estar riendo, pero el punto es que puede ser difícil considerarlo a causa de toda esa persistencia, pero el juego ha terminado. No hay ninguna obligación. Pablo dijo, «Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Para que reine, tienes que dejarlo. Para que este hombre tenga autoridad sobre ella, ella tiene que dejarlo, porque no tiene ningún fundamento legal sobre el cual apoyarse. Échalo. Ponlo en la calle y ayúdalo a entender por qué no debe regresar». En el caso de la Biblia, la cosa más poderosa que podemos hacer es creer. Tú experimentarás una tremenda cantidad de poder espiritual si realmente entiendes que, estando parado en el territorio conquistado de Jesús, no tienes obligación de pecar. Tus pasiones te dicen, sí, tú tienes la obligación de pecar, y tú dices, no, no tengo esa obligación. No por el hecho de que tú estés diciendo eso, lo haces cierto, sino por el hecho de que es cierto. Jesús rompió el poder del pecado, así que Pablo dijo esto. Él dijo, primero que nada tienes que saberlo, luego tienes que considerarlo, y después dijo, preséntate a ti mismo ante Dios. Y eso está en el versículo 13. Allí dijo, hasta ahora has presentado tus miembros como instrumentos de justicia.
El versículo 12 dice: Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Tienes que dejar el pecado, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Y la gracia abunda y ha roto el poder del pecado. Así que él dijo: presentaos. Las imágenes aquí son las de la adoración. Pablo dijo en el capítulo 12, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso significa que ahora me presento ante Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque valoro a Dios. En nuestro grupo de oración estuvimos hablando acerca de lo maravilloso que sería si nuestra pasión por Dios fuera mayor que nuestra pasión por el pecado. Y cuando tú y yo nos presentamos ante Dios, lo que estamos diciendo es: Dios, tú significas para mí más que mi pecado. Creo que tú eres más valioso. Por cierto, esta pasión que desarrollamos por Dios no es algo que nos llega por ósmosis mientras dormimos. Viene porque estamos leyendo la palabra, porque nos reunimos con el pueblo de Dios y porque estamos en comunión con el pueblo de Dios y con Él. Y nuestro amor por Dios crece y crece y crece hasta que nos convertimos en amantes apasionados de Dios. Eso es parte de lo que sucede cuando nos presentamos ante Dios. Pero también significa que no solamente valoramos a Dios, sino que también significa que Dios es nuestro dueño. Este fue el pastor con más del mensaje Rescatados del pecado habitual, el último de una serie titulada Rescatados, lo que Dios hizo para salvarnos. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar, con el fin de echarle una última mirada a la superación de los pecados diarios. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.